hacer para empezar es hacer silenciar esto. No pierda la cabeza. Aquí se hacen afirmaciones. Hay que aclararlas, señores jueces. Tiene una mentira, la buena en verdad es mentira, señor juez, no es parte del proceso. Es mentira. ¿Cuándo? Es mentira. La mentira, señor presidente. Usted debe intervenir en política y en la sabatina, usted en este proceso, no pierda la cabeza. No pierda la cabeza. O sea, usted hace la decencia. Usted hace la campaña. Muy bien, pero no me pueden interrumpir de esta forma por una alteración. No se ponga nervioso porque sí va a tener sentencia favorable. Despreocúpese. Eso es lo que la va a tener. Va a tener 40 millones. No hay duda. Pero digo, se dice y se menciona que en este proceso hoy día en el Ecuador rige la oralidad. Sí, ciertamente hay normas que hablan de la oralidad, ciertamente. Sin embargo, señores jueces, la oralidad, tal como se menciona, implicaría pues que ustedes tengan conocimiento al menos de la demanda. Pero hoy día, en estas 11 horas o 10 horas, ni siquiera se ha leído la demanda, señores jueces. Oralidad si ni siquiera se ha leído la demanda. ¿Cómo pueden ustedes resolver sobre un juicio en el que no han leído ni siquiera la demanda? Oralidad. No han leído nada del expediente y aquí no se han leído los artículos supuestamente injuriosos. ¿De qué oralidad hablamos, Ale? ¿De qué oralidad? Que lean la demanda. Habría que leer la demanda, si es el sistema oral. Habría que leer las opiniones supuestamente injuriosas, si es el sistema oral. Pero eso dice el principio. Sí, por supuesto, es un criterio de lo que hemos visto en la audiencia. No puedo hablar, ciertamente, y lo aclaro. No puedo hablar. Correcto, pero ustedes van a resolver sin haber leído la demanda. Pero bueno, yo debo alegarlo porque son hechos. Aquí se ha mencionado que en el artículo de opinión de Emilio Palacio, y cito textualmente, que supuestamente en el artículo de Emilio Palacio se ha acusado al querellante de ser un director sádico de montaje. No sé de dónde viene la confusión, porque eso no existe en el expediente ni en el artículo. Cita textual. Se ha mencionado, y me parece interesante, se ha mencionado que hubo un foro en el Espíritu Santo, en la Universidad del Espíritu Santo. Sí, es correcto, y por eso me refiero. Y en ese foro, estimado Allen, deberías revisar la web, yo no he comentado ni he dicho que aquí no existe autoridad coadyuvante. Lo que he dicho, seguramente no lo recuerdas bien, lo que he dicho es que la teoría o el concepto del autor coadyuvante existe en el Código Penal ecuatoriano desde hace muchísimos años y que no es por tanto ninguna innovación como mencionaste en el foro que venías a innovar sobre la teoría del autor coadyuvante. Es muy diferente a lo que mencionaste. Y creo que esto nos lleva a algo fundamental. Para que exista la sanción a una persona, a mis defendidos, es necesario que exista una conducta positiva, una actuación positiva. Tienen que haber hecho algo. Se menciona con mucho acierto, y lo mencionan muy importantes tratadistas, internacionales la mayoría de ellos, españoles muchos de ellos, que en el derecho en general hay dos circunstancias que son fundamentales, vitales. Y en el derecho administrativo sancionador y en el derecho penal, que implica la posibilidad de poner sanciones, especialmente importantes. El lugar y el tiempo. El lugar y el tiempo. Pregunto, y ojalá alguien pueda responder esta pregunta, ojalá alguien pueda responder esta pregunta, ojalá el querellante pueda responder esta pregunta.
¿Cuándo? Lugar, día y hora. ¿Cuándo los señores Pérez cometieron el delito de injuria? ¿Cuándo? ¿Un lunes? ¿Un martes? ¿Un miércoles? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿Cuando estaban en su casa? ¿Cuando estaban en el diario? ¿Cuándo? Porque si a alguien se le imputa un delito, tiene que haber cometido el delito en algún sitio. Pero la sentencia de 156 páginas, cuyas casi 130 y tantas, o casi 140 o 140 y tantas, supuestamente escaneadas, son copias supuestamente de las principales piezas procesales, no señalan lugar ni tiempo en que se ha cometido un delito. ¿Eso qué significa? Que se pretende sancionar a los señores Pérez porque supuestamente no impidieron la publicación de un artículo, porque supuestamente no vetaron la publicación de un artículo, y se trata de utilizar un argumento y una disposición del estatuto que señala simplemente como atribución, y como tiene atribución el querellante, porque el querellante puede nombrar un ministro o puede no nombrarlo. Los señores Pérez también tienen el derecho de nombrar un funcionario o no nombrar otro funcionario. Y ocurre entonces que los señores Pérez, como nombran un funcionario y tienen el derecho de votarlo si quisieran, responden y se asimila la posibilidad de nombrar o remover un funcionario con la posibilidad de vetar un artículo de opinión. Ese es el símil que se está haciendo. Eso no tiene presentación, señores jueces. ¿Cuándo y dónde los señores Pérez cometieron el delito? Es que debieron vetar el artículo, o sea, debieron ejercer censura previa. Eso es lo que nos están diciendo el juez Paredes. Debió existir censura previa. Y se nos dice, claro está, afirmación del doctor Vera, se nos dice que solamente vinculan las sentencias de la Corte Interamericana porque según las disposiciones de la Convención, cuando existen juicios entre partes, la sentencia obliga solo a las partes. Caramba, qué verdad. Este juicio que hoy día nos reúne, obvio que vincula a dos partes. Y el juicio que se sustanció y al que he hecho referencia cuando la Corte Suprema mencionó que no cabía responsabilidad ni imputación penal de personas jurídicas en procesos penales, claro que vincula a las partes que intervinieron en ese proceso. ¿Y para qué sirve entonces la jurisprudencia? ¿Para qué sirven entonces los criterios de la Corte Interamericana? ¿Para qué sirven los principios? ¿No son fuente de derecho internacional? Nueva teoría, novísima teoría. Los principios derivados de los organismos internacionales no sirven como fundamentos de interpretación, o dicho de manera un poco más técnica, no son fuentes del derecho internacional. Novísima teoría. En el mundo, en la sociedad occidental, en los países occidentales, en la cultura occidental a la cual nos pertenecemos, claro que existe responsabilidad ulterior, sin lugar a dudas, sí tiene que existir, así como tiene que existir rendición de cuentas. Porque el concepto general de la rendición de cuentas implica responsabilidad posterior, rendir cuentas por lo que se hace. Pero por supuesto que sí. Pero lo que no se puede es confundir conceptos. No se puede confundir responsabilidad ulterior con censura previa. Y como muy bien se ha dicho esta noche, aquí la conducta deseable sería la de la censura previa. Ejerzan el derecho a veto, con lo cual la libertad de expresión desaparece. ¿Quién sabe si esa es la intención? Se han citado artículos de la Convención mencionando la protección al derecho al honor, etcétera, etcétera, y la parte fundamental que se ha citado, el derecho a la vida privada, pero sin lugar a dudas que sí. ¿Acaso que el señor Emilio Palacios se ha metido con la vida privada del querellante? La vida privada del querellante le interesa al querellante, no al señor Emilio Palacios. Pero es que el señor Emilio Palacios no ha escrito un artículo para meterse con la vida privada del querellante. El artículo del señor Emilio Palacios tiene relación con el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre el 30S.
Con esto tiene relación. Y tiene relación fundamentalmente, y debo volver a leerlo porque aquí obviamente se ha mencionado que no hay relación. El señor presidente, esto es parte fundamental. Sí, me refiero a los argumentos del doctor Vera, específicamente. Me refiero a lo que ha dicho, y lo tengo anotado justamente. Por supuesto, son 4 líneas. El señor presidente, en base a contacto telefónico, dispone al señor ministro de Defensa Nacional y al jefe del Comando Conjunto que se proceda a rescatar. ¿Y qué es lo que dice? Aquí está el artículo que ni siquiera se ha leído. Se va a dictar sentencia sobre un artículo que ni siquiera se ha leído en la oralidad del doctor Vera. El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto en el futuro un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los artículos tienen que leerse en su justa dimensión y ya demostrado y acompañado el expediente, el análisis gramatical y lingüístico. Y estas afirmaciones tienen absoluta vinculación con el informe que acabo de leer. Absoluta vinculación. Entonces, aquí no hay intromisión en la vida privada del querellante. Aquí hay una crítica sobre temas absolutamente públicos que le interesan al país y al mundo. No debe perderse de vista, señores jueces, que la sentencia que ustedes dicten y que en unos pocos días suscriban va a ser objeto, sin lugar a dudas, de acciones internacionales. Por eso la enorme responsabilidad de los jueces al tomar una decisión que podría involucrar al Estado ecuatoriano ante responsabilidades internacionales. Por eso es fundamental que no se acepten ni se permitan sentencias que no fueron elaboradas por el juez de instancia, violentándose además el Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es demasiado grave. Yo recuerdo, y creo que es conocido para todos nosotros, que la caída de Richard Nixon, la caída penal, y la complicación de Richard Nixon se da cuando un periodista le pregunta: ¿y desde cuándo supo usted el tema de las escuchas? Y por eso he preguntado públicamente si está consciente el querellante de que la sentencia de instancia que hoy día nos reúne es un fraude judicial. ¿Está consciente? Sí, señor en la tribunal, es una parte de la réplica. Por favor, que se concrete. Aquí se ha dicho que hay un aumento de sueldos al señor Emilio Palacio. Y entonces se menciona que como hay un aumento de sueldos, los señores Pérez, al aumentarle el sueldo, habrían obviamente propiciado, según ese razonamiento, que el señor Emilio Palacio injurie. O sea, dicho de otra manera, le pagaron para que injurie. Esa afirmación es irresponsable. Irresponsable, aparte de que no existe ninguna relación entre esa afirmación irresponsable con la documentación del expediente. Se ha mencionado, señores jueces, palabras textuales del doctor Vera, que existe un ataque sistemático contra el querellante. Ataque sistemático que en el proceso oral y en estas 10 horas no ha quedado evidenciado porque aquí no se han leído los artículos de opinión que justifican el supuesto ataque sistemático. No existe, no se ha leído, no se sabe en qué fojas están. Y para que alguien encuentre los supuestos artículos que justifican el ataque sistemático, tendrá que meterse a buscar entre las 6.000 páginas. Y encontrar los artículos entre las 6.000 páginas va a tomar harto tiempo. Pero aquí los tiempos no importan. En las cortes de este país ya los tiempos no importan, señores jueces. Por eso es que lo grave, y lo que en ocasiones no se da cuenta, lo grave es que con este tipo de actuaciones, como la del juez Paredes, se condena al sistema judicial ecuatoriano